Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Alexander Molina Chaparro. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales. Soy magíster en Derechos Humanos. Tanto el pregrado como el posgrado lo hice con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Estoy cursando el primer semestre del doctorado en Educación, en Ciencias de la Educación con la Universidad Cuauhtémoc. Y este taller o esta presentación se va a hacer en la materia de enfoques filosóficos de la educación. No siendo más, entonces daré inicio a esta presentación y obviamente proyección de este taller de disciplina e interdisciplinariedad. El título de este taller es Proceso educativo, interdisciplinariedad, docentes, estudiantes y realidades en el ámbito universitario. Bueno, en cuanto a la introducción voy a dar un análisis muy breve. Entonces, en esa interdisciplinariedad como un proceso, en el proceso educativo universitario, se estudian diferentes contextos, entre esos pues se tiene que reorganizar los currículos, se reorganizan las asignaturas, las estrategias, las didácticas y obviamente el rol del profesor que cumple en esta situación. Se habla que también se debe dar una construcción de un conocimiento más profundo, entonces se necesita esta interdisciplinariedad en la educación superior, en la eliminación de fronteras, en un trabajo en equipo y obviamente un trabajo entre disciplinas, planes de estudio y también instalaciones en estos contextos ya mencionados anteriormente. Bueno, en este primer momento vamos a hablar de la interdisciplinariedad y su importancia en el proceso educativo en la universidad. Entonces vamos a encontrarnos primero con un surgimiento de problemas alrededor de este, como los currículos, las disciplinas, las asignaturas y las estrategias didácticas. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad está altamente globalizada y por ende resulta de vital importancia ver la ciencia en aspectos como ya sean culturales, éticos, tecnológicos, epistemológicos, siempre apostándole a una educación que sirva en una preparación para la vida, teniendo como base que nuestras sociedades para nada son estáticas, sino que van en continuo cambio y obviamente pues las necesidades del ser humano y en este momento de nuestros estudiantes y docentes también van cambiando. Bueno, en este segundo momento vamos a hablar sobre la interdisciplinariedad y la construcción de conocimiento. Para ver esta construcción tenemos que ver distintas situaciones. Entre ellas, pues voy a nombrarlas rápidamente, que tenemos que considerar los cambios experimentados, llevarlos a la praxis, eliminar las dificultades presentes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que conlleven a producir cambios curriculares, implementar los cambios pertinentes dentro de la práctica educativa, fomentar actividades dentro del ámbito investigativo y la configuración del desarrollo social. Resulta fundamental promover el cambio de concepciones sobre la formación y preparación de los docentes, creando nuevas didácticas que conlleven a solucionar el problema dentro y fuera del aula docente y en la formación docente. Y por último, tenemos en cuenta que la diversidad enfocada a la tríada práctica, teoría práctica y asimismo divulgar experiencias de planeación, proyección, metodología y diseño. Con todas estas construcciones o con todas estas situaciones nombradas anteriormente, nos llevan a tener la idea de que las construcciones no solamente se nos pueden quedar en teoría, sino que también tenemos que proyectarlas hacia una práctica del rol docente, como lo dije anteriormente, una tríada entre práctica, teoría y práctica, que no solamente se nos quede escrito en una hoja, ni solamente teorizando, sino que también haya una configuración y obviamente un desarrollo social académico y la construcción pues, de nuevos conocimientos desde la interdisciplinariedad. Bueno, pasamos a este tercer momento sobre las necesidades de elaborar una planificación curricular en la escuela y pues el tema que nos aborda también en el ámbito universitario. Entre esos pues tenemos que mirar una lógica interdisciplinaria y revisar con mucho cuidado el pénsul de estudio, los contenidos programáticos, el perfil del egresado y su especialidad y obviamente uno de los factores bien importantes es la actualización y la formación de los docentes donde ellos de alguna manera u otra el propósito que tienen que llevar ellos o el rol que tienen que jugar en esta interdisciplinariedad es que tienen que darnos o tenemos que hacer un diagnóstico, un propósito, obviamente unas estrategias, o formar o hacer unas herramientas y formar alguna o los métodos de evaluación. Según el teórico Carvajal 2010, la educación superior requiere, entre ellos, pues, una diversidad, una integración de saberes distintos, nuevas creaciones científicas y soluciones a problemas reales. Todo esto llevándolo a una práctica o para poder resolver
de alguna u otra manera los problemas de contexto y de las realidades que cada sociedad, cada estudiante o cada docente se empieza a plantear para la formación y la elaboración, planificación de una interdisciplina más estructurada y un poco más profunda. En este cuarto momento hablaremos un poco sobre la conceptualización de la interdisciplinariedad. Tenemos a nuestro teórico Palmay, que nos dice que la interdisciplinariedad significa integración, relación, separación y diferencia, donde no busca un conocimiento, donde no busca una ruptura en un conocimiento de las disciplinas, sino más bien es una acción interna recíproca entre dos o más disciplinas, acercándose hacia una ciencia y a un conocimiento. A grandes rasgos le voy a comentar cómo nace la interdisciplinariedad, pues se tiene en cuenta que en la vida cotidiana hay múltiples aproximaciones y más en este mundo globalizado y que solamente no se puede ver desde una sola aproximación, sino que tiene que verse desde ambas, desde muchas o múltiples aproximaciones que nos lleven a una verdad del conocimiento. Seguimos entonces en este quinto momento a hablar un poco sobre la distinción entre interdisciplinariedad y las relaciones interdisciplinarias. Tenemos entonces en un primer espacio la multidisciplinariedad, donde nos dicen que esta ocupa el nivel más bajo de relación. En el otro extremo tenemos la transdisciplinariedad, que nos ocupa el nivel más alto, pero en medio de ellos dos encontramos el tema que nos aborda en esta exposición, que es la interdisciplinariedad. Según Kumera, nos habla que ella está entre los dos polos en interacción, cooperación, relación y realidad. Cuando ella se encuentra en estos dos polos, entonces se habla sobre un proceso docente con un enfoque interdisciplinario que necesita integrar experiencia cognitiva, nexos entre contenidos y disciplinas, normas de conducta, sentimientos y valores humanos. Todo esto llevado a un contexto de cultura y a un conocimiento de integración de realidad, cultura y cooperación. Bueno, en este sexto momento vamos a hablar sobre los niveles de relación interdisciplinaria en términos educativos y obviamente también en términos de la educación universitaria. Vamos a ver 5 espacios importantes. Primero vamos a tener la multidisciplinariedad, la cual no es tan integradora, hay una relación aparente entre ellas, está algo fragmentada y los docentes la desconocen o la ignoran. Tenemos una segunda, que es la pluridisciplinariedad, la cual es la cooperación entre disciplinas cercanas. Se produce un nivel jerárquico, no hay modificar interior de estas disciplinas. En un siguiente momento tenemos entonces una disciplinariedad cruzada, la cual se basa en posiciones de fuerza, una disciplina se impone sobre la otra, y el tema que nos atañe en esta exposición, que es la interdisciplinariedad, que si la vemos desde un intercambio, una interacción y un intercambio entre distintas disciplinas, un enriquecimiento mutuo en relaciones de equilibrio, donde la vemos como con una perspectiva muy importante frente al manejo del aprendizaje y la enseñanza en términos universitarios. Y por último tenemos la transdisciplinariedad, la cual ya tiene un nivel superior de interdisciplinariedad y se necesita de una unificación de la ciencia. Bueno, en este séptimo momento vamos a encontrarnos con una interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria y obviamente también en otros contextos educativos, ya sean instituciones educativas de bachillerato o primaria, donde los estudiantes se encuentran con una educación interdisciplinar y en ese momento hacen una formación más laboriosa y más desarrollo de su laboriosidad, su responsabilidad, su iniciativa, su perseverancia. Obviamente, analizar problemas nuevos, se deben enfrentar a problemas que trascienden no solamente en una disciplina, sino en varias disciplinas, una conceptualización de un conocimiento científico que se vea reflejada en dimensiones no estáticas, sino más bien dinámicas, en términos sociales, económicos, políticos, culturales, entre otras, y también tener en cuenta que se forja o se quiere dar una formación integral a las nuevas personalidades de las nuevas generaciones en valores axiológicos de sujetos de derechos, en sujetos críticos, solidarios, cooperativos y obviamente en un trabajo en equipo mancomunado. Bueno, en este momento entonces nos encontramos con aspectos que atentan y favorecen a la interdisciplinariedad. Entonces, en un primer momento decimos que aparece la globalización con sus grandes descubrimientos, con nuevas necesidades y por ende surge la interdisciplinariedad, donde ya no solamente se ve desde un solo plano, sino se ven desde varias vertientes, desde varias circunstancias. Se empieza a hablar de que el estudio de un todo, pero con sus especificidades, donde no se ve como un principio pedagógico en su diseño y didácticas,
donde la formación docente desde el pregrado no se estudia a profundidad sus diseños, solo de pronto de una u otra manera solo se nombran, pero no se tiene una práctica total frente a esta interdisciplinariedad. No se tiene experiencia en la práctica interdisciplinaria y obviamente viéndolo desde el currículo. Y miramos también que las ciencias llevan de una materia tradicional asignatura solamente. Es aquí entonces donde nos encontramos con la importancia y con la necesidad en términos universitarios de mirarla, de que se vea como una tarea integradora entre docentes, estudiantes, investigadores, y obviamente es bien importante rescatar en estos momentos y mantener siempre una participación protagónica de los estudiantes y el rol que juegan en esta interdisciplinariedad. Bueno, y ya vamos finalizando entonces con este noveno punto, que es el proceso de planeación educativa universitaria. Entonces, esta planeación tiene que llevar como unos grandes campos del cual se pueden trabajar para obtener mejores resultados. También tenemos que mirar los recursos, se tienen que mirar las acciones y analizar las necesidades sociales y el contexto de las realidades. Mirar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes universitarios, su realidad, su política, sus objetivos y qué quieren de esta construcción académica. La planeación educativa pues obviamente tiene que tener unos fines, unos objetivos y unas metas en esta educación, y tenemos que tratar de tener unas estrategias disponibles en el contexto de la escuela y la universidad. Entre sus principales características de planeación tenemos entonces la iniciativa, la participación integral entre todos los entes que de alguna u otra manera están involucrados en este proceso interdisciplinar, y entre los cuales tenemos unos principios que serían la planeación, la factibilidad, la objetividad, la flexibilización y la cuantificación en esos procesos interdisciplinarios. Bueno, y finalmente llegamos a las conclusiones. Entre ellas tenemos, primero, podemos decir que el estudio de la interdisciplinariedad en el proceso educativo, el rol docente genera nuevas expectativas y reflexiones frente al manejo y a la construcción del conocimiento dentro y fuera del aula de clase. Vamos a citar aquí a Spinoza. Él dice, la interdisciplinariedad como un fenómeno que se concreta en las relaciones objetivas entre las diferentes disciplinas o materias que confluyen en el proceso formativo. Es un elemento vital importancia en la formación integral de personalidad de las nuevas generaciones. En vista a todo esto, lo anterior suscitado, pues podemos decir que las diferentes corrientes y posturas sobre la interdisciplinariedad en el proceso educativo se fundan en un cambio organizativo de contexto en el cual se preocupa principalmente en el rol del docente, la enseñanza-aprendizaje que se le ofrece al estudiante y qué políticas educativas encontramos, entre otras cosas. Y podemos concluir que frente a la interdisciplinariedad se generan diferentes desafíos, necesidades y transformaciones en la educación, vistas desde mi propia perspectiva, que cada vez se hacen más evidentes en todos los contextos y en todas las realidades, tomando más forma y obviamente pues reflejándose en en los diferentes autores que teorizan sobre esta interdisciplinaridad. Voy a finalizar leyendo una cita del doctor Spinoza, el cual dice, es un denominador común o integrador de los distintos saberes, constituyendo un eje metodológico. Son nexos entre distintas ciencias, sistemas de conocimientos que se reflejan en la docencia. Es un encuentro y cooperación, abarca los vínculos entre las cualidades y los valores que se trabajan desde diferentes disciplinas. Es una enseñanza integradora a las ciencias. No siendo más, entonces ya doy por finalizado mi exposición de este trabajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.